Bienvenidos al seminario web Reflexión Pedagógica en Educación Parvularia. Hoy nos acompaña la relatora Claudia Cucurella. Claudia, te invito a encender tu cámara. Ahí está. Muy buenas ¿Cómo estás? tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todas y todos los que están presentes. Claudia, voy a leer una pequeña reseña de tu currículum para que la gente te pueda conocer. Muy bien, gracias. Claudia es educadora de párvulos, experta en gestión educativa en educación de primera infancia. Fue directora regional de la Fundación Integra en la región del Maule y Antofagasta, liderando la gestión educativa integral en equipos técnicos y pedagógicos, instalando y desarrollando políticas públicas. Es asesora de MIDE UC en tema evaluación docente, tanto en proceso de construcción como evaluación del portafolio. Además, es docente de distintas universidades, donde trabaja también siendo coordinadora de práctica. Con esta pequeña introducción, los dejo ahora con Claudia Cucurella. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes, gracias Nadine. Saludar a todos los participantes de este seminario. Muy grata de estar acá con ustedes en una temática tan relevante que es para la educación y en particular para la educación parvularia. Que cuando me invitaron a este seminario yo pensaba con qué temática, hay tantas, ¿no? Y creo que esta es una temática que siempre hemos conversado. Yo soy, como ustedes escucharon, educadora de párvulo, pero es una temática que ha sido siempre una problemática también, porque efectivamente buscar los momentos, encontrar los momentos, a saber cómo llevar a cabo un proceso reflexivo de nuestra práctica y la relevancia que tiene en nuestro quehacer y indudablemente en proveer una educación de calidad para todos nuestros niños y niñas, ha sido un desafío y va a seguir siendo además. Por lo demás, ustedes, las que me imagino, Mario decía que hay al menos 30 personas, yo solo veo la pantalla con la presentación, así que ni siquiera veo ninguna carita, pero más o menos eso es lo que, ¿no es cierto?, me menciona Marius, 37 personas en este momento. Más de alguna de ustedes ha llevado a cabo ya su evaluación de su proceso, de su portafolio, o se ha grabado, o ya lo ha hecho otros años, y sabrán, ¿no es cierto?, que todo el proceso de reflexión de la práctica es un indicador de medición de nuestras competencias, porque es muy relevante efectivamente el conocer cómo estamos haciendo las prácticas para poder provocar transformaciones. Desde esa perspectiva es que yo seleccioné este tema, cuyo objetivo de este seminario en los poquitos minutos que tenemos es más que nada provocarles en cada una de ustedes y cada uno de ustedes ese querer aprender más, ese querer saber más, el poner en práctica algunas estrategias que hoy día vamos a conversar muy someramente por los tiempos, pero que efectivamente podemos hacerlo y que es una instancia para hacerlo. Y sin más rodeos, vamos a ir a la primera diapositiva. ¿Por qué? Porque es compartir conocimientos, porque esto yo quisiera, y aquí estoy aquí con colegas que saben del tema. Por lo tanto, hagamos de esto una conversación, ¿ya? Y frente a eso, y a través del chat, les queremos pedir, y ahí Nadine me va a ayudar a ir leyendo algunas ideas, que ustedes puedan, por un lado, dar respuesta a esta primera pregunta. ¿Qué es reflexionar para ustedes? En una frase cortita, en una palabra, ¿verdad? ¿Qué es reflexionar? Y eso me interesa que lo puedan ir anotando, cuáles son los conceptos que ustedes tienen a la base, qué es lo que creen que es reflexionar, para que de ahí vayamos construyendo algunas ideas. ¿Ah? Así que los y las invito a poder ir anotando aquí, no sé, en el chat, algunas, lo voy a abrir aquí igual, algunas ideas de qué es lo que ustedes tienen como conceptos previos, ¿verdad?, a la palabra
reflexión. ¿Qué es reflexionar? Por ahí pensar, mira, parece que voy a leer yo, no sé, vamos a ir viendo cómo estamos de esto. Pensar con detenimiento, pensar o considerar algo o en alguien, perfecto, algo o alguien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué nos sucede cuando queremos dar esta respuesta? ¿Qué es reflexionar? Es parte central del cierre de la clase, ¿sí? De la metacognición, claro. Remirar nuestro trabajo, cualquiera que fuera, ¿no es cierto? Pensar, o sea, parece que es un proceso cognitivo, volver a pensar con detenimiento sobre algo, ¿ah? Volver a pensar, pensar y volver a pensar, fíjense lo que ahí aparece, sobre algo, por ahí otra persona sobre algo o alguien, ¿no? Meditar, parece que sigue seguimos con la idea de que es algo cognitivo, parece, ¿no? Detenerse a analizar y reestructurar o acomodar, palabras, yo las voy a ir escribiendo, reestructurar, acomodar, mirar, analizar, observar, ¿cierto? Pensar con detención. ¿Quién más tiene por ahí alguna idea que quiera compartir? ¿Algo distinto, chiquillas? ¿Habrá algún varón por ahí? No sabemos. Volver a pensar, repensar algo, ¿no es cierto? Quedamos ahí con un poco esas ideas. Bien, por los tiempos creo que vamos a ir avanzando. Efectivamente, ahí aparecen, ¿no es cierto?, ideas como mirar, analizar, pensar, repensar, reestructurarse, observar. Y efectivamente yo creo que todas están en lo correcto. Lo importante es ir como centrando algunas ideas, y para ello me voy a apoyar de algunos autores, ¿verdad?, que nos dan algunas, voy a correr un poquito, aquí algunas frases que nos dan algunas ideas. Es un modo diferente es un modo diferente, fíjense, de afrontar, analizar e interpretar, significar y transformar el quehacer cotidiano. Eso lo dice Cornejo. Una manera distinta de hacer un poco lo que ustedes decían, analizar, significar, para transformar el quehacer permanente. También, y aquí lo dijeron ustedes, es un proceso cognitivo, pero activo, que es deliberativo, ¿verdad? Y la reflexión, dice Ponce, es fundamental para aprender, comprender y analizar, pero no cualquier análisis, es un análisis crítico del quehacer educativo. Hay tres ideas aquí, tres autores que efectivamente vienen a complementar y a plantearnos desde su estructura el concepto de reflexión. John Dewey, lo conocemos, ¿verdad?, los que estamos ligados a la educación, filósofo, pedagogo, psicólogo también, estadounidense, nos dice que cuando se reflexiona sobre una acción, existe una incertidumbre, un cuestionamiento y la necesidad de tener que tomar alguna decisión. Eso es lo que nos pasa al ser humano cuando estamos en este curso de esta acción que queremos llevar a cabo. Hay una incertidumbre y una necesidad de ir tomando una acción. Cuando se reflexiona pasa eso. Chon, otro filósofo también estadounidense, nos dice que reflexionar es reconocer en la práctica pedagógica existen dilemas, hay cuestionamientos, hay situaciones que son unos dilemas y que para esos dilemas no existen soluciones mecánicas para la solución de ellos. No es llegar e instalar, ¿verdad?, una solución que hice en un momento, para la misma en otro o en otro en otro. No es una repetición de mecanismos.
sino que existen soluciones en función de la situación puntual que se estaba dando. Eso nos aporta Chon. También nos aporta Chon respecto que la reflexión es un proceso no de un momento preciso, sino que se desarrolla durante un antes, durante un durante y después de una acción. Está la acción determinada y el proceso de reflexión se da antes, durante y después de esta acción. O sea, este educador mantiene este diálogo reflexivo con estas situaciones en que va desarrollando su propia actividad, pero de manera permanente en el proceso de la acción misma. Tenemos dos pensadores, Fernando Bárcena y Philippe Perronneau, que son ligados al mundo de la filosofía, a la sociología, ¿verdad?, a las ciencias de la educación propiamente, y que nos plantean, ¿verdad?, que la reflexión es fundamental para aprender, para comprender, para poder analizar críticamente el quehacer educativo. Alguien por ahí lo hablaba, ¿verdad?, el quehacer educativo, para poder analizarlo, pensarlo y repensarlo incluso, habían escrito. Estos sistemas automáticos que se llevan a cabo se deben pensar, estas rutinas, estas técnicas aprendidas que las voy repitiendo, no son pertinentes cuando se quiera abordar un dilema en la educación. La educación no es un proceso permanente, rutinario, ¿verdad? No debo permitir que se lleve a cabo, además, estos automatismos en la educación, sino que nos debe proveer instancias para aprender, comprender y analizar de manera crítica, comparte, ¿no es cierto?, con Chon, de manera crítica el quehacer educativo. Y aquí los dos mencionados ya, Dewey y Chon, nos mencionan, nos dicen que la reflexión implica la concientización del sujeto sobre su propia experiencia, hacer consciente la experiencia propia, y que obviamente tiene connotaciones, va a tener valores porque es propio, hay intercambios de símbolos, hay afectos incluidos, hay conocimientos, hay intereses sociales y escenarios políticos que están insertos en esta experiencia que lleva a cabo el sujeto. Es hacer consciente, cuando se habla de concientización, es hacer consciente a este sujeto respecto a estas experiencias con todos, ¿no es cierto?, esos elementos que constituyen. Dewey y Chon plantean eso. Más o menos teniendo claridad respecto a qué es la reflexión, pero ¿para qué reflexionamos? Esa es otra pregunta. Y también quisiera yo que ustedes un poco fuéramos aportando y ayudando y colaborando en este seminario, poniendo en el chat las ideas que ustedes tienen respecto a esto. ¿Para qué reflexionamos? ¿Cuál es el sentido de llevar a cabo un proceso de reflexión? En nuestro ámbito educativo, ¿para qué reflexionamos? Algo ya lo hemos dicho, algo ya lo hemos mencionado en las respuestas anteriores frente a qué es lo que es la reflexión. ¿Para qué reflexionamos? Por ahí me contestan, parece, no sé si hay alguien antes, pero analizar, parece que se me pasaron. Nadine, si tú me ayudas, parece que me demoré en leer. Analizar. Mira, para optimizar el proceso ya. de aprendizaje, después Gisette dice, para replantear y buscar nuevas estrategias. Después, para la toma de decisiones, confirmar o cambiar. Qué importante la toma de decisiones, confirmar. Gabriela dice para comprender. Jessica, uy, me fui para arriba, espérate. Jessica dice para llegar a alguna respuesta. Perfecto. Por ahí vamos. ¿Hay más? Para analizar nuestras prácticas pedagógicas, mejorar y proyectar. Analizar las prácticas. Mejorar.
Ana dice, para ser consciente de las prácticas, mejorar, reformular y transformar. Perfecto, consciente de las prácticas. Transformar. Por ahí van las ideas, ¿cierto? Efectivamente. Vamos a avanzar. Agradezco a cada Hay uno una y cada una última aquí. de María que ¿Ya? dice, a ver, para replantear una decisión pedagógica, y después Yaneli dice para tomar decisiones oportunas y de mejoras. Decisiones oportunas y mejoras. Perfecto. Bueno, claramente por ahí va la cosa. Eso es, ¿cierto? Y a veces nos preguntamos, bueno, si sabemos para qué, ¿qué nos pasa? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto? Acá hay algunas ideas que un poco son más o menos las mismas que ustedes planteaban. ¿Para qué? Para analizar, para evaluar lo que estamos llevando a cabo, para comprender, también alguien lo decía, para aprender sobre la propia práctica, también alguien lo planteó, ¿verdad? Para reconocer fortalezas y desafíos profesionales. Miren qué importante, las propias fortalezas y los propios desafíos profesionales que cada uno de nosotros tenemos. Para mejorar y transformar esta actuación profesional, el quehacer profesional. Mejorar, obviamente, el desempeño. Para generar conocimiento. Mire qué interesante, generar nuevos conocimientos. ¿Ah? Nosotros mismos generamos nuevos conocimientos en la medida que somos capaces de analizar, de evaluar, de comprender lo que está pasando, la situación y todos aquellos elementos que intervienen. Conozco, comprendo y entonces genero nuevos conocimientos. Para favorecer el diseño de las prácticas educativas de calidad, oportunas, también lo dijeron, pertinentes y desafiantes, para lograr efectivamente hacer un cambio, modificar, mejorar, hacer más pertinentes y en definitiva, hacer una práctica de calidad, porque fuimos capaces, ¿verdad?, de mirarlas y de reflexionar sobre ellas. Y la reflexión claramente me implicó el provocar un cambio, tomar nuevas decisiones, mirar la decisión que hice, que tomé, la acción que se llevó a cabo, considerar y analizar todos los factores que están incluidos, aprender de ellos y entonces con eso volver a mirar y volver a tomar nuevas decisiones. Es un proceso continuo que no para nunca, ¿verdad? Desde esa perspectiva, avanzando, el explorar y mejorar la efectividad de la toma de decisiones, la planeación curricular y la práctica pedagógica dentro y fuera del salón de clases. Sabemos que la educación, la pedagogía se hace dentro y fuera. Por lo tanto, el poder planear curricular, la planeación curricular y la práctica pedagógica a propósito de una decisión, ¿verdad?, que yo estoy tomando para poder hacer más efectiva esta decisión, claramente eso es el sentido del para qué. Generar un proceso en que los educadores puedan examinar, pero de manera crítica, sus actitudes, las creencias, los valores, las prácticas de enseñanza que vayan permitiendo, ¿verdad?, aquellas situaciones y poder identificarlas que van requiriendo ser modificadas. Saber cuáles son aquellas que requieren ser modificadas, reformuladas, mejoradas, innovar sobre ello. Y eso es nuevos conocimientos. ¿Para quiénes? Para ellos, pues. Ni más ni menos. Para los niños, para las niñas, para nuestros sujetos para los cuales nosotros estamos llevando a cabo este proceso pedagógico, educativo más bien, y más integral, ¿no es cierto? Eso efectivamente, todas nuestras decisiones, todo nuestro quehacer, todo nuestro análisis va asociado a un quehacer para ellos, para los niños, de manera contextualizada, de manera situada. Pero para ello tengo que mirar mis propias prácticas. Más allá de, como al inicio del seminario, ¿no es cierto?,
una colega nos mencionaba que la reflexión es un proceso importantísimo al momento de cierre de un proceso educativo con los niños. También, indudablemente, pero aquí nos estamos enfocando desde la perspectiva de la reflexión pedagógica del quehacer, ¿no es cierto?, del quehacer, de esa simbiosis que se provoca entre el quehacer del adulto y del niño y se provoca ese aprendizaje, esa enseñanza-aprendizaje que yo como educador tengo la responsabilidad de mirarla, de analizarla, de observarla y tener una opinión crítica para poder efectivamente tomar nuevas decisiones y llevar a cabo un proceso de planeación y un proceso de ejecución de una práctica pedagógica distinta en función de lo que yo observé. Desde esta perspectiva, hay una definición, ¿verdad?, que Venegas y Fuentealba nos menciona y que nos dice que la reflexión es un conjunto interrelacional de interrelaciones, de procesos cognitivos, claramente, pero también afectivos, y que van a ir promoviendo este cambio en todos los sectores que participan de este proceso, también incluyendo los contextos. En el contexto en que yo está es muy determinante en función de las decisiones que voy a tomar. Tengo que considerarlo. Son situaciones situadas en un momento y en un lugar determinado y que efectivamente van a determinar cómo se está dando. ¿Ah? Son procesos activados desde una problemática, desde una situación de vivencia que provoca un problema. Van a posibilitar el desarrollo, ¿no es cierto?, de condiciones intersubjetivas y objetivas entre ellos, a través de la atención consciente de los pensamientos y los actos, una autoconciencia, ser consciente de lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo, una consideración activa, no pasiva, persistente y cuidadosa de todo lo que se cree o supuesta forma de conocimiento, y el cuestionamiento de aquellos supuestos y prácticas que parecen naturalmente cómodas. Acostumbrarnos a cuestionar estas prácticas que nos acomodan. Siempre lo hacemos así, siempre nos ha resultado así. Con el curso que yo tenía al otro lado lo hacía así, y esto me resulta así. Entonces lo sigo haciendo así. Entonces, cuestionarse, cuestionar efectivamente estos supuestos que parece que como es más cómodo o como me ha resultado siempre, lo debo seguir haciendo igual. Eso es casi imposible, porque los niños son todos distintos. Por lo tanto, imposible que tenga un contexto, una situación similar a otra. Y eso nos dice Venegas y Fuentealba en función de lo que es la práctica reflexiva, ¿verdad? Un diagrama, ¿verdad?, que viene a ayudar un poco para entender esta interrelación cognitiva, afectiva, falta por ahí un corazón, ¿no es cierto?, donde hay mensajes que van y vienen con otros, y eso es muy importante, con otros, porque eso no es un trabajo individual, es un trabajo con otros, así como nosotros trabajamos colaborativamente con el otro educador, otro técnico en párvulo, otro quien fuera de cualquier otra área de la profesión que está trabajando con nosotros, ¿no es cierto?, desde todas las posibles profesiones que hay para poder aportar, eso, con el otro se tiene que provocar esta reflexión, este análisis. Obviamente tenemos que empezar por uno mismo. Y aquí un diagrama un poquito que nos viene a reflejar qué pasa cuando yo llevo a cabo un proceso reflexivo. Un conocimiento que está de manera teórica, conocido, intuitivamente lo tengo adquirido, o que está basado en esta experiencia mecanizada, como les decía, es decir, este qué hacer y que mecánicamente funciona. Aquellas prácticas que son más bien conservadoras, que más bien van reproduciendo y que transmiten contenidos, se transforman a través de un proceso de reflexión a un conocimiento más bien situado, un conocimiento que es de una particularidad, que está argumentado, hay un elemento de argumento que me permite entenderlo, que está además construido de una manera muy directa con una teoría, pero con la práctica y con una lectura fundamental que se desarrolla de un contexto social particular y un contexto político, ¿verdad?, desde la perspectiva de sociedad.
Por lo tanto, el llevar a cabo un proceso de reflexivo nos provoca este tránsito desde este conocimiento teórico que teníamos intuitivo, más bien mecanizado, con prácticas conservadoras, a una práctica mucho más situada, con un conocimiento construido, con una relación en la teoría, pero desde una perspectiva más social y más in situ, más contextualizado. Quiero mirar la hora para que no me vaya a alcanzar, ¿verdad? Hay ciertos desafíos, no los voy a mencionar todos, pero hay ciertos desafíos para el educador para llevar a cabo esta práctica pedagógica, como por ejemplo, analizar los contextos. Tengo que estar ubicado y mirar en qué contexto estoy. No es lo mismo llevar a cabo un proceso pedagógico en Visbiri, ¿verdad?, que en Santiago o que en Punta Arenas. Hay un contexto, en ese caso yo hice un ejemplo, un contexto geográfico, ¿verdad?, que implica indudablemente un contexto cultural también. Por lo tanto, analizar el contexto en que estamos para poder efectivamente incluir ese elemento en el análisis, en la reflexión, en este saber, en este aprender, en este conocer cómo lo estoy haciendo. Cuestionarse permanentemente sobre el desempeño del rol docente. Cuestionarse permanentemente. Eso es una práctica que todo educador debiéramos tener instalada en nuestro quehacer diario. ¿Estará bien lo que estoy haciendo? ¿Será la estrategia correcta? ¿Será el diseño más adecuado? ¿Será el indicador más adecuado para evaluar el objetivo que yo estoy planteando? Cuestionarnos, cuestionar nuestro desempeño. ¿Habré estado todo lo presente que tendría que haber estado? ¿Habré entregado todo lo que tendría que haber entregado respecto a, por ejemplo, vínculo con los niños? Cuestionarnos, mirarnos, que no se convierta en algo estático ni mecanizado. Examinar los sentidos que se le atribuye al quehacer educativo. ¿Para qué? ¿Para qué estamos en este proceso de quehacer educativo? ¿Cuál es el objetivo último de nuestro quehacer? ¿Tener una buena clase? ¿Que los niños saquen un 7? ¿O que tengan todos los niños, ¿no es cierto?, o los objetivos absolutamente queridos de aquí, de marzo a diciembre? En este periodo de pandemia, ¿qué pregunta más importante? ¿Cuál es el sentido de un proceso educativo en una situación tan catastrófica como es una pandemia? Reflexionar, pensar, mirar, contextualizarnos en una situación determinada y cuestionarnos. Y más allá de lo que yo creo que con todos los que estamos acá presentes compartimos, que ya estoy leyendo que estamos llegando más o menos a 40, y creo que compartimos los conceptos, yo creo que no es nada desconocido para ustedes, pero efectivamente hay literatura que nos invita a, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me paro? Hay lugares de trabajo, instituciones o colegios que proveen al docente de una instancia, un tiempo para parar, mirar y reflexionar. Hay otros que no, y eso lo sabemos y es nuestra realidad de país. Bien, mal, es, ¿cierto? Ya habrán otras instancias para poder discutir eso. Pero efectivamente yo diría que uno de los grandes problemáticas que tiene el docente es ¿en qué momento paro? ¿En qué momento me doy ese espacio? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué herramientas, qué técnicas me pueden ayudar para efectivamente lograr un proceso de reflexión de mi propia práctica? ¿Qué estrategias utilizo? Y aquí quiero darles a conocer 3 y que probablemente más de algunas las conocen y que no necesariamente eso significa que la han podido llevar a cabo, y que es importante que podamos tener tal vez no en este seminario, que es con poquitos minutos, ¿verdad? Pero siempre es importante poder reflexionar y pensar y aprender de cómo hacer una tarea tan importante como es la reflexión de la práctica. Y aquí una primera estrategia que la literatura y que algunas instituciones les ofrecen a sus trabajadores respecto a cómo va a poder practicar, valga la redundancia, el desarrollo de un proceso reflexivo de nuestras propias prácticas, es el análisis de casos. Consiste en poder representar las situaciones educativas
de la propia realidad de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Con la finalidad de que se vayan estudiando y reflexionando en un grupo determinado, ¿ah? No en cualquier grupo. Entonces es poder efectivamente mirar la propia práctica y representar algunas situaciones. En caso, este caso que ya hemos elegido, que se puede elegir, no proporciona soluciones, no es la idea buscar en el caso la solución, no, de la solución, sino que más bien del caso rescatar ciertos datos concretos que con ellos vamos a provocar un proceso de reflexión, un proceso de análisis y discutir en grupo la forma de resolver algún dilema pedagógico que se esté dando. Y vuelvo a insistir, en grupo, con el otro, ¿ah? No solo. A través del trabajo colectivo se van generando entonces ciertas ideas, ciertas estrategias que se buscan y analizan los factores que van incidiendo, se contextualiza también y recrea una situación determinada para poder generar estas conclusiones y tomar ciertas decisiones también en grupo. Esta estrategia, que es el análisis de caso, tiene 4 fases y dado los tiempos creo que solamente las voy a mencionar. Primero es una fase preliminar, que es un poco estudiar el caso, tomar conciencia de él. Luego viene una fase de expresión de opiniones y también de impresiones y juicios, ¿verdad? Es decir, aquí hay un proceso de carácter más bien individual que va a proveer a una reflexión y a una elaboración de manera personal de ciertos elementos que van a describirse. Hay una fase de contraste que indudablemente requiere un otro para contrastar la opinión de lo que les parecen las distintas opiniones de lo que aparecen, en este caso que se ha seleccionado, y una fase de reflexión teórica que se va llevando a cabo al formular ciertos conceptos, ¿verdad?, teóricos y operativos a propósito del análisis de este caso. En la otra manera y muy bien valorada respecto a poder hacer un proceso de reflexión es el análisis de videos. Yo ya les mencionaba, me imagino que más de alguna de ustedes ha pasado por el proceso de tener que grabarse para poder llevar a cabo su evaluación docente, y en el fondo es eso, es mirarse. Entonces, ¿cómo podemos propiciar una mejora de nuestras prácticas a propósito de mirarnos? A propósito, ¿verdad?, de estar observando nuestra propia práctica. Yo ya les decía, ¿verdad?, que en las que se han entrado al MIDEUC, que es la institución que lleva a cabo el proceso de evaluación docente, ha publicado las rúbricas de manera pública, ¿no?, para todo el mundo. No es algo oculto porque la rúbrica no es un proceso oculto, sino que desde este año se hace público para justamente hacer una mejora de ello. Y aparece la reflexión como uno de los indicadores importantes de mirarse y mirar cómo la educadora de párvulo está reflexionando, cómo a propósito de una reflexión es capaz de tomar decisiones y tener un argumento a propósito de ello. Y entonces cuando ustedes se han grabado o la que se va a grabar, es una instancia valiosísima para cada una de poder mirar sus propias prácticas. Es un instrumento de autoobservación, como dice, más utilizado para conseguir una adecuada reflexión de la práctica. Es una herramienta de doble uso, que por un lado nos ayuda a identificar ciertos aspectos que son susceptibles de ser observados y que pueden ser mejorados o cambiados, pero también nos permite analizar un determinado aspecto de la práctica o de una problemática concreta. Y entonces, en la medida que efectivamente utilizamos el análisis de video para llevar a cabo una mejora en nuestras prácticas, claramente es una manera de tomar decisiones en función de lo que nosotros nos observamos, de nuestra propia autoobservación. Estudiamos, analizamos el mundo a través de las imágenes y sonidos
con una cierta distancia en general por parte de quien lo realiza, pero que efectivamente va a ir a contribuir para una toma de conciencia sobre el propio trabajo en el aula. Yo no sé si alguna de ustedes ha tenido la experiencia de grabarse o que la hayan grabado y mirarse, mirarnos. Hay que ser muy cuidadoso con esto porque efectivamente, y yo me refiero cuidadoso a que también hay que tener el respeto de cada una de las profesiones, de los profesionales, en función de que no todos están dispuestos a exponerse, ¿no es cierto?, cuando se hace un análisis global, general. Yo creo que hay que empezar siempre por cada uno de manera individual mirarse. Y luego podríamos empezar a aportar y opinar respecto a lo que aparece con los otros. ¿Ah? El análisis es efectivamente una manera, como yo les decía, de observar, de estudiar y analizar este mundo y a través de estas imágenes y cómo nosotros podemos llevarlo a cabo. ¿Ah? Y nos posibilita de poder reflejar nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Genera entre los docentes un diálogo crítico, un diálogo fructífero. Y obviamente esto de tomar conciencia de nuestros propios actos, de nuestro propio trabajo en aula, es muy relevante, muy relevante. También aparecen ciertas fases y también las voy a mencionar nomás a propósito de los tiempos. Hay una fase preliminar, ¿verdad?, cuyo objetivo principal es tomar conciencia de la situación que se está dando, del momento en que se está grabando, la expresión de opiniones y impresiones y juicios, un poco desde la misma línea de la estrategia anterior, es desde donde aparecen, ¿no es cierto?, elaboraciones personales frente a la situación que se está viendo, en este caso de la que se grabó, una fase de contraste que también tiene un poco el mismo sentido, ¿verdad?, de contrastar con el otro la situación que se está viendo, y finalmente de reflexión crítica que apunta principalmente a un planteamiento de hipótesis tentativas sobre una aproximación de una mejora, ¿no es cierto?, o de una toma de decisiones. Y finalmente, y por eso me quise apurar porque no quería que se me quedara abajo, el diario reflexivo, que diría yo que tal vez es una de las estrategias menos utilizadas por los educadores. Los educadores nos cuesta mucho escribir nuestro quehacer, lamentablemente, porque si tuviéramos esa práctica de escribir nuestras experiencias, nuestros procesos de llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje, sería tremendamente rico para poder aprender de ello. ¿Ah? Aquí el diario reflexivo es un informe, ¿verdad?, que de manera personal constituye entonces un instrumento para autoformarse, ¿ah?, para evaluar e innovar de manera personal. Se trata de una estrategia que va propiciando transferir conocimiento, una transferencia de conocimiento. Es un proceso de autovaloración. ¿Ah? Y además permite ir desarrollando habilidades metacognitivas, es decir, el reflexionar y escribir sobre la propia práctica. Y eso es un proceso de enseñanza y aprendizaje muy rico para el mismo docente. Finalmente, es un desarrollo, ¿no es cierto?, provoca un desarrollo del pensamiento crítico y obviamente posteriormente de todo ello una toma de decisiones en función de poder llevar a cabo un proceso pedagógico y un quehacer pedagógico de calidad a la base de un proceso reflexivo. ¿Ah? Aquí el vehículo integrador de la teoría con la práctica es efectivamente esta estrategia, y la escritura en el diario es un proceso dialéctico, una conversación con uno mismo y con la situación. ¿Ah? Es como un diario, prácticamente es un diario, pero de tu propia práctica. Las habilidades del pensamiento de orden superior que se van desarrollando son muy, muy importantes y que van incluyendo, ¿no es cierto?, elementos cognitivos, pero también elementos afectivos. Claramente incluimos elementos de afecto, de nuestro sentimiento en esta escritura, de aquellas lógicas sociales también, relacionales y actitudinales del pensamiento, y van a potenciarse a través de un proceso de diálogo que este diario va generando uno mismo, pero también con los otros. Y
dependiendo de lo que nosotros nos van haciendo en esta escritura, aparecen distintos tipos de diarios, según el nivel de reflexión. No voy a entrar en detalle porque me voy a extender más de lo que efectivamente correspondería, pero tenemos tipos de diarios, bueno, la palabra también nos ayuda a entenderlo, diarios tipo de descriptivos, otros de tipo analíticos, algunos más bien valorativos. Ninguno es mejor que el otro, son todos distintos y todos apuntan a elementos distintos y que incluso algunos se constituyen de uno y más, ¿no? Diarios de contraste y también diarios de investigación, ¿verdad? Que va efectivamente requiriendo algunos elementos de incorporar una matriz de una literatura más bien investigativa, especializada. ¿Ah? Y bueno, decirles que en este poquito tiempo que quise darme para un tema tan amplio, pero también cuando terminemos esta presentación le podemos contarles lo que queremos hacer con LBI, ¿verdad? Y contarles y decirles, dejarles un mensaje de nuestro Paulo Freire, ¿verdad? Tremendo pedagogo que nos ha entregado y nos entregó tremendas mensajes. Y aquí hay uno de ellos, y que es dice, la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Eso lo dijo Paulo Freire. Yo espero haber pasado y así, pero como flash, por muchos temas que debiéramos poder profundizar, más allá de una profundización teórica, cognitiva, sino que también profundizar en una práctica misma, el hacer la reflexión, convertirla en un quehacer permanente, no solo discursivo, no solo de tener que, sino que efectivamente hacer una práctica reflexiva en nuestro quehacer y que tendría que convertirse en un hábito, claramente en un hábito. Muchas gracias. Dejo de compartir, Nadine, no sé, tú me dices. Yo creo que ahora podemos invitar, Claudia, a los participantes a que nos puedan escribir preguntas o que ellos quieran realizar respecto a la presentación. Muy interesante, Claudia, Perfecto. muy interesante el tema, muy importante. ¿Cómo funciona esto actualmente? ¿Cómo funciona el tema de la reflexión pedagógica dentro de los procesos? ¿Está incluido? No sé, ¿está incluido? ¿Es una obligación? ¿Es una idea? ¿Cómo funciona dentro del proceso de educación parvularia? O sea, más que una idea, es un quehacer de desarrollo del profesional. Es decir, es parte de nuestra tarea, así como planificamos, así como, ¿no es cierto?, ideamos, así como pensamos en cómo llevamos a cabo, así como evaluamos. También tengo que reflexionar nuestra práctica. Entonces, ¿cómo hacerla? Como yo decía al término de lo que estaba planteando, hacerlo un hábito. El tema es que cada uno de los profesionales, de las profesionales, no solo educación parvularia, yo aquí me concentré en educación parvularia porque es el área en que hoy día estamos, ¿no es cierto? Pero el proceso de práctica reflexiva tiene que ir acompañando permanentemente todo proceso pedagógico, todo proceso educativo que yo como profesional llevo a cabo. A tal punto, y vuelvo a repetir, a tal punto que hoy día se ha convertido en un indicador importantísimo de medir en nuestra evaluación docente. Y que no está muy bien este primer año que se evaluó, o sea, la cuna y niveles medios por transiciones se han ido evaluando años anteriores. No estamos digamos, con resultados muy, muy buenos respecto a la calidad de esa reflexión, porque efectivamente es un proceso que hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender a hacerlo y hay que darse el tiempo para hacerlo. Uno como profesional primero y luego efectivamente dar los tiempos para llevarlo a cabo también. Estoy hablando de un empleador, ¿no es cierto? Pero aquí Claro. nosotros no dependemos de un empleador, dependemos de nosotros mismos. Por lo tanto, ¿cómo yo me convenzo de la relevancia que tiene este proceso para hacer una educación de verdad, pertinente y de calidad? Claudia, mira, Mijael nos pregunta, ¿deberían ser integrados estos conceptos de autorreflexión en el día a día de las educadoras y cómo?
Sí, deberíamos integrarlos permanentemente en nuestro proceso diario. Y yo creo que la tarea pendiente que está de cada una de nosotros es efectivamente sentarnos y ver cómo. Hoy día yo les he planteado 3 estrategias, pero de aquí a cómo yo aplico esa estrategia u otra que puede aparecer en la literatura, es una decisión de cada uno de los profesionales en su espacio educativo, con su grupo de colaboradores y de personas con las que trabaja. Por lo tanto, no hay una receta del cómo. Lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo ahora, entregar ciertas estrategias. Mira, escribir, grabarte, mirar un caso y sacarlo y poder observarlo. Pero el cómo se hace efectivamente lo podemos aprender como técnica, pero cómo se hace en tu espacio educativo tienes que tomar la decisión tú, porque es tu espacio educativo, tiene que ser contextualizado. Por lo tanto, ahí hay un desafío súper importante y que efectivamente el poder compartir con pares, como lo estamos haciendo ahora, una estrategia y el cómo lo haces es la estrategia, es tremendamente valioso también. Aquí hay una segunda pregunta, a ver si la vamos a entender. ¿Cuál es una como best practice para empujar estas estrategias al nivel institucional en una manera efectiva? ¿Cuál sería en el fondo una práctica, tal vez que ya las hayan probado, para empujar estas estrategias al nivel institucional de una manera efectiva? O sea, yo creo que creo que todas las estrategias que hoy día he mencionado se han llevado a cabo en un u otro grado. Vuelvo a insistir que creo que la práctica de escritura, la última, ¿no es cierto?, que es el diario, de escribir lo que yo estoy vivenciando como pedagogo en función de mi observación y de mi quehacer, creo que ha sido la que menos se practica. Por una cuestión de cultura también, ¿ah? Una cosa cultural, digamos, de los educandos, del mundo de la educación, que nos cuesta mucho escribir nuestras prácticas, nuestro quehacer. Pero creo que las otras dos se han practicado más. Ahora, ¿cómo lo hacemos institucionalmente? Bueno, por un lado pasa por decisiones políticas de cada institución respecto a cómo fortalecer estas herramientas en sus trabajadoras y trabajadores, ¿verdad? Y hay algunas instituciones como JUNS, Integra, algunos colegios que propician estas herramientas y que las entregan como elementos efectivamente para llevarlos a cabo, pero hay otras que tal vez no tanto. Y entonces, ¿cómo lo haces permanente? Es una decisión de aula, es una decisión de cada educador en su espacio. Ahí claramente venimos también a tener problemáticas con los tiempos. No está todo el tiempo, en minutos quiero decir, ¿no?, en tiempos cronológicos, dado para poder sentarnos y hacer este proceso. Y efectivamente creo que debiera ser una buena fuerza, digamos, una buena herramienta de lucha de cada docente, de decir, tengo que tener esta reflexión, tengo que hacerla. Además, hoy día, si me las están evaluando en la evaluación docente, es porque me están diciendo que es relevante. Por lo tanto, hay que llevarlo a cabo. Y ahí es donde viene una conversación, ¿no es cierto?, institucional, en tu jardín, con tu equipo, con la directora o con el director, y poner estos elementos sobre la base. Pero tampoco tampoco esa es la solución, porque podemos tener todos los tiempos para hacerlo, pero si no está dentro de la voluntad de cada uno de los docentes de hacerlo y de hacerlo bien, tampoco vamos a tener un resultado muy fructífero. Claro. María Gabriela dice, gran práctica de acompañamiento, indispensable para la mejora y para extender el aprendizaje a la comunidad de educadoras. Gracias, Gabriela. Así es. Sí, mira, yo voy a avanzar una lámina acá Ya. y contarles que para las instituciones que quieran profundizar en esta temática, nosotros desarrollamos junto a Claudia estos cursos que son impartidos en el fondo por Claudia y por nuestro equipo académico. El primero tiene que ver con la reflexión pedagógica y tal vez, Claudia, nos puedas contar un poquito de qué se trata este curso. Bueno, la verdad que es como ampliar, ¿no es cierto?, los contenidos de este seminario,
ampliarlos, ligarlos, ¿no es cierto?, con lo que hoy día tenemos también como desde el marco de la buena enseñanza, respecto a cuáles son las herramientas y las exigencias, los mínimos esperados para de una educadora de párvulo, de un curso que nos va a aportar para poder, vuelvo a decir, profundizar los contenidos, pero también llevar a cabo, hacer, y la idea es poder darnos los tiempos para poder tener jornadas donde efectivamente podamos hacer un diario de acuerdo a cada una de sus realidades, detectar, ¿no es cierto?, un caso y poder compartirlo, hacer un video cada una y poder analizarlo de manera individual primero, y si pudiéramos hacerlo de manera un poco más amplia también. O sea, experimentar, el aprender a cómo efectivamente llevar a cabo estas estrategias, hacerlo práctico, porque eso yo creo que es lo que en algunos casos nos está faltando, el poder, bueno, esto es importante, sé lo que es, sé cómo se hace, pero ¿y cómo lo hago? Sé cómo se hace en teoría, pero ¿cómo lo hago en la práctica? ¿Quién me puede guiar, ayudar? ¿Quién necesito? Por lo tanto, podemos constituir una red de educadoras, de educadores, que nos podamos compartir y ayudarnos a efectivamente fortalecernos y fortalecer nuestras competencias en esta área. Y este curso está destinado a eso, a poder hacer en la práctica un análisis y una reflexión de cada una de sus propias prácticas, que son muy variadas además, muy variadas. Cada una tiene una práctica distinta, una realidad distinta. Ese es el Claro. primero. Claro, y lo interesante además que estos cursos, claro, son ofrecidos para instituciones con un mínimo de 25 participantes, porque además consideramos que es importante que todo el equipo esté dentro de la misma temática y estén todos en que todos se permeen en el fondo con esta información y todos estén en la misma línea, porque Claro. a veces es más difícil cuando es una persona sola, sino que si está todo el equipo en el mismo nivel de comprensión de que la temática es importante. Exacto. Y además, bueno, mira, yo ya lo decía, o sea, hay instituciones que favorecen estas instancias y las favorecen en un momento y se entregan herramientas, pero después pasa un tiempo y eso ya no se vuelve a retomar. Y entonces, cuán importante es que estemos permanentemente ayudados de un otro que puede orientar, que puede apoyar y que nos podamos entre todos reforzar para poder provocar aprendizajes en común. Excelente. Y el segundo curso es Innovación para el Aprendizaje en Educación Parvularia. También, ¿tú me podrías contarnos un poquito sobre este? Sí, claro, este está destinado en función de poder visualizar la importancia, ¿no es cierto?, de llevar a cabo aprendizajes para proveer y para poder favorecer la inclusión. ¿Ah? Desde esa perspectiva también es un taller teórico práctico para poder desarrollar habilidades, ¿no es cierto?, con los niños y niñas y fomentar en ellos, como dice ahí, un entorno educativo respetando las características y las necesidades educativas especiales. Desde la perspectiva de la inclusión, que no está circunscrita exclusivamente a niños con necesidades educativas especiales, sino cómo entender que cada uno de nosotros y cada uno de nuestros niños y niños son distintos y requieren maneras distintas de enseñanza y aprenden de maneras distintas. Entonces, cómo nosotros educadores nos ponemos a disposición con nuestras estrategias para proveerle al niño y respetar entonces su forma de aprendizaje. Por ahí un poco va, también es un curso práctico que también tiene muchos talleres para poder efectivamente ir comprendiendo y incluyendo algunas técnicas, digamos, y teorías que van a ir propiciando estas habilidades propiamente tal. Ya, muchas gracias Claudia, súper interesante. Estos cursos se los enviaremos a sus correos para que los puedan revisar, pero también la presentación que nos estaban preguntando ahí en el chat. Vamos a compartir este video en el canal de YouTube, lo vamos a subir la próxima semana. Hay vacaciones, vamos a ver si alcanzamos la próxima semana de tenerlo, yo creo que va a ser la siguiente, pero ahí ustedes pueden revisarlo y siempre pueden ponernos comentarios, así que síganos en el canal de YouTube para que puedan tener la información. Marius nos va a dar información de cierre ahora.
Sí, voy a enviar un link. Es nuestro link de evaluación. Agradecemos, es gran ayuda para nosotros si ustedes pueden evaluarnos. Por mi parte, muchas gracias por su participación. También vamos a enviar nuestros datos de contacto en el chat. Si hay alguna pregunta, si hay algún interés en un curso de nosotros, por favor, estamos siempre a su disposición. Claudia, y agradecerte de nuevo por esta interesante charla, una temática muy, muy importante, muy atingente a la realidad actual. Y también te doy la palabra para que te puedas despedir. Muchas gracias. Disculpen. Muchas gracias. Agradezco a cada uno el interés por esta temática y invitarlas a todos a que ojalá puedan profundizar en esta temática y en muchas más en educación. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todos por participar. Con esto damos por finalizada la charla. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Adiós.